quiero verte lejos de mí, vieja fracasada, buena suerte en el asilo. Dijo mi hija mientras vendía la empresa de mi difunto esposo. Yo solo sonreí y le deseé buena suerte. Al día siguiente, descubrió quién era la principal inversionista de la empresa. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Las palabras de Esmeralda me golpearon como una bofetada en pleno rostro. Ahí estaba yo, parada en la oficina que Pablo había construido ladrillo a ladrillo, viendo a mi propia hija vender todo lo que él había amado. A los 67 años, después de criar sola a esta mujer durante más de 4 décadas, recibía el peor de los desprecios. Me quedé inmóvil por unos segundos, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. La oficina estaba llena de empleados que habían trabajado con Pablo por años, gente que me conocía desde que Esmeralda era una niña pequeña que venía a jugar entre los escritorios. Todos miraban hacia el suelo, incómodos, sin saber dónde poner los ojos. Esmeralda tenía 42 años y había heredado no solo la empresa de su padre, sino también su temperamento explosivo. Pero a diferencia de Pablo, que usaba su carácter fuerte para construir y proteger, ella lo empleaba para destruir y humillar. Especialmente a mí. ¿En serio vas a quedarte ahí parada como un mueble viejo?, continuó Esmeralda, gesticulando con las manos mientras el comprador, un hombre corpulento de traje gris, firmaba los últimos papeles. Ya hiciste suficiente daño viviendo de las obras de mi papá todos estos años. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Cada palabra era una puñalada dirigida precisamente a donde más dolía. Pablo había muerto hace 20 años, y durante todo este tiempo, Esmeralda había crecido creyendo que yo era una carga, una viuda patética que se aferraba a los recuerdos de un hombre exitoso. Esmeralda, murmuré, tratando de mantener la voz firme, no tienes que hablarme así delante de... ¿Delante de quién?, me interrumpió, alzando la voz. ¿De los empleados que van a perder su trabajo porque tú nunca supiste ayudar a crecer esta empresa? ¿De este señor que está comprando los pedazos de lo que mi papá construyó porque tú solo sabías gastar y gastar? El señor del traje gris se aclaró la garganta, claramente incómodo. ¿Quizás deberíamos continuar esto en privado? No, Esmeralda levantó la mano, que todos escuchen. Esta mujer se ha aprovechado de la memoria de mi padre por décadas. Viviendo en la casa que él compró, gastando el dinero que él ganó, haciéndose pasar por la viuda sufrida cuando en realidad nunca movió un dedo para ayudar. Mis piernas comenzaron a temblar. No de miedo, sino de una furia que había estado conteniendo durante años. Pero también de una tristeza tan profunda que sentía como si se me fuera a partir el pecho. Esta era la niña que había criado sola después de que Pablo muriera en ese accidente automovilístico. La niña a la que había alimentado, vestido, cuidado cuando estaba enferma, consolado cuando lloraba por las noches extrañando a su papá. Mira, mamá, la palabra sonó como veneno en sus labios, ya es hora de que seas realista. No tienes nada que hacer aquí. La empresa está vendida, vas a tener que mudarte de la casa porque también va incluida en el paquete, y francamente, creo que ya es tiempo de que busques un lugar apropiado para alguien de tu edad. Los empleados siguieron en silencio. Reconocí algunas caras: María, la secretaria que llevaba 15 años trabajando ahí, Roberto, el contador que había empezado como asistente cuando Pablo vivía, doña Carmen, la señora de la limpieza que siempre me preguntaba por mi salud cuando visitaba la oficina. Un asilo, continuó Esmeralda, como si estuviera discutiendo el clima, hay algunos muy buenos por la zona sur. Limpios, con buena comida. Podrás hacer amigas de tu edad y dejar de estorbar a los demás. El comprador terminó de firmar y guardó los papeles en su portafolio. La transacción está completa, anunció, evitando mirarme. Tomaremos posesión de las instalaciones el lunes próximo. Esmeralda sonrió, esa sonrisa que había heredado de Pablo pero que en ella se veía cruel. Perfecto. Mamá, tienes hasta el domingo para sacar tus cosas de la casa. Respiré profundo. 20 años de silencio, 20 años de permitir que mi hija creyera lo que quisiera creer sobre mí, 20 años de proteger secretos que ahora parecían pesarme como piedras en el pecho. Está bien, mija, dije finalmente, mi voz sorprendentemente calmada. Te deseo mucha suerte. Esmeralda parpadeó, claramente esperando que gritara, que suplicara, que montara un drama. Su confusión fue evidente cuando simplemente me di la vuelta y caminé hacia la puerta. ¿Eso es todo?, gritó detrás de mí. ¿No vas a pelear?
¿No vas a decirme que soy una malagradecida? Me detuve en el umbral de la puerta, sin voltear. No, Esmeralda. Ya aprendí que no se puede obligar a nadie a valorar lo que no entiende. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía como si acabaran de arrancarme el corazón. En el estacionamiento, me senté en mi viejo Honda Civic y finalmente permití que las lágrimas salieran. Lágrimas de dolor, sí, pero también de algo más. Algo que no había sentido en años. Libertad. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en la casa que Pablo había comprado para nosotros, sonreí por primera vez en meses. Mañana, Esmeralda descubriría quién era realmente su madre. Y yo, finalmente, dejaría de fingir ser la viuda indefensa que había sido durante tanto tiempo. A las 5 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 20 años, me senté frente a mi computadora con una taza de café humeante. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana, por primera vez en décadas, no tenía que fingir. Abrí mi laptop y accedí a mi cuenta de inversiones. La pantalla se llenó de números que habrían dejado sin aliento a cualquiera. 47 empresas en mi portafolio. Bienes raíces en 3 estados. Y lo más importante, 51% de las acciones de Constructora Mendoza, la empresa que Esmeralda acababa de vender. Me recosté en mi silla y cerré los ojos, recordando cómo había comenzado todo. Pablo murió un martes por la mañana. Había salido temprano a una reunión con inversionistas cuando un tráiler se quedó sin frenos en la autopista. El funeral fue el viernes. El lunes siguiente, me senté en esta misma silla, viuda a los 47 años, con una niña de 22 años que me culpaba por estar viva cuando su papá no. Durante el primer año, Esmeralda manejó la empresa como pudo. Pablo había dejado todo en orden, pero ella no tenía experiencia. Los empleados la respetaban por ser la hija del jefe, pero no confiaban en sus decisiones. Yo la veía llegar a casa cada noche más frustrada, más amargada. No entiendo por qué papá no me enseñó más sobre el negocio, se quejaba durante la cena, empujando la comida por el plato. Es como si hubiera esperado vivir para siempre. Yo no decía nada. No podía decirle que Pablo sí había tratado de enseñarle, pero que ella siempre había estado más interesada en las fiestas y los novios que en aprender sobre cemento y contratos. Fue cuando los números comenzaron a ponerse rojos que tomé la decisión más importante de mi vida. El seguro de vida de Pablo había sido generoso, $2 millones. Esmeralda no lo sabía porque yo nunca se lo había dicho. Para ella, solo existía la cuenta corriente de la empresa y la casa. Creía que vivíamos de las ganancias mensuales del negocio, que cada vez eran menores. Una noche, después de que Esmeralda se fuera a dormir llorando porque había perdido otro contrato importante, me senté en el estudio de Pablo y tomé una decisión. No iba a permitir que la empresa que él había construido se fuera a la ruina. Pero tampoco iba a rescatar a mi hija sin que ella aprendiera. Creé una empresa fantasma, Inversiones del Bajío, SADCB. Con ese $1,500,000, guardé 500,000 para emergencias, comencé a invertir. Primero en la empresa de Pablo, comprando acciones que Esmeralda vendía para mantener el flujo de efectivo. Después en otras empresas de construcción, aprovechando que conocía el mercado por todos los años que había escuchado a Pablo hablar de negocios en la mesa del desayuno. Resulta que tenía talento para esto. Pablo siempre había dicho que yo tenía buena cabeza para los números, pero nunca había tenido oportunidad de demostrarlo. En 5 años, había triplicado mi inversión inicial. En 10, había construido un imperio silencioso. Cada vez que Constructora Mendoza tenía problemas financieros, aparecía un inversionista anónimo dispuesto a inyectar capital. Cada vez que necesitaban un préstamo, Inversiones del Bajío aparecía con tasas preferenciales. Esmeralda creía que tenía buena suerte encontrando inversionistas. Nunca se le ocurrió preguntar quién estaba detrás. Mientras tanto, yo seguía viviendo como la viuda modesta. Compraba mi ropa en tiendas de descuento, usaba cupones en el supermercado, manejaba el mismo Honda Civic que Pablo me había regalado para mi cumpleaños número 45. Esmeralda nunca sospechó que la mujer que limpiaba su propia casa cada mañana era dueña de más propiedades que algunos desarrolladores inmobiliarios. Durante estos 20 años, había reinvertido cada ganancia. Compré acciones en empresas de materiales de construcción, conociendo el negocio desde adentro.
Invertí en bienes raíces en zonas que sabía que crecerían porque Constructora Mendoza había participado en los planes de desarrollo urbano. Usé la información que Esmeralda traía a casa sin saber que me estaba dando ventajas invaluables en el mercado. También aprendí sobre mis competidores. Sabía exactamente quién era el hombre del traje gris que había comprado la empresa ayer, Ricardo Salinas, dueño de Desarrollos del Norte. Lo que Esmeralda no sabía era que yo tenía 30% de las acciones de su empresa también. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis recuerdos. Era María, la secretaria de la oficina. Señora Celia, su voz sonaba nerviosa, disculpe que la moleste tan temprano, pero, ¿usted sabía que la empresa se vendió ayer? Sí, María. Estuve ahí. Es que, bueno, el nuevo dueño quiere reunirse con todos los empleados esta mañana a las 9. Y específicamente preguntó por usted. Dijo que necesitaba hablar con la viuda de don Pablo, urgentemente. Sonreí, imaginándome la cara de Esmeralda cuando se enterara. Dile al señor Salinas que estaré ahí puntualmente. ¿Conoce al nuevo dueño? Podríamos decir que tenemos negocios en común. Después de colgar, abrí mi closet y saqué el traje que había comprado hace 6 meses pero que nunca había usado. Azul marino, corte impecable, de una boutique cara del centro. Me lo probé frente al espejo y por primera vez en años, vi a la mujer que realmente era. A las 8:30 salí de casa. Esta vez, en lugar del Honda, saqué el BMW que tenía guardado en el garaje trasero. Esmeralda nunca había sabido de su existencia porque nunca se había molestado en revisar toda la propiedad. Mientras manejaba hacia la oficina, pensé en lo que estaba a punto de suceder. Esmeralda había vendido 49% de la empresa por 5 millones de pesos. Lo que no sabía era que esas acciones valían al menos 20 millones, y que el comprador lo sabía perfectamente. Ricardo Salinas había hecho el negocio de su vida. O eso creía. Porque lo que ninguno de los dos sabía era que la verdadera dueña de Constructora Mendoza estaba a punto de reclamar lo que siempre había sido suyo. Llegué a la oficina 5 minutos antes de las 9. El estacionamiento estaba lleno de empleados nerviosos, fumando cigarrillos y hablando en voz baja sobre el futuro incierto que los esperaba. Cuando me vieron salir del BMW, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Buenos días, señora Celia, me saludó Roberto, el contador, con los ojos muy abiertos. No sabía que usted, ese carro. Buenos días, Roberto, respondí con una sonrisa. ¿Ya llegó el señor Salinas? Sí, señora. Está en la oficina principal con Esmeralda. Ella llegó hace una hora, muy alterada. Por supuesto que estaba alterada. Seguramente había pasado la noche preguntándose cómo iba a mantener su estilo de vida sin la empresa. Lo que no sabía era que sus problemas apenas comenzaban. Entré al edificio caminando con paso firme. Los empleados me seguían con la mirada, confundidos por mi transformación. Ya no era la señora tímida que visitaba la oficina de vez en cuando. Ahora llevaba tacones que resonaban con autoridad en el piso de mármol que Pablo había mandado instalar. La puerta de la oficina principal estaba cerrada, pero podía escuchar voces exaltadas del otro lado. Toqué 3 veces, firme pero educadamente. No queremos interrupciones, gritó la voz de Esmeralda desde adentro. Señorita Esmeralda, dijo María desde su escritorio, es su mamá. El señor Salinas la mandó llamar. Hubo un silencio prolongado, después el sonido de pasos apresurados. La puerta se abrió y apareció Esmeralda, con el cabello despeinado y ojeras que revelaban una noche sin dormir. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, bloqueando la entrada con su cuerpo. Ya te dije ayer que... Buenos días, señora Mendoza, la interrumpió una voz grave desde el interior de la oficina. Por favor, pase. Ricardo Salinas era un hombre de unos 50 años, calvo, con un bigote perfectamente recortado y unos ojos pequeños pero inteligentes. Estaba sentado detrás del escritorio que había sido de Pablo, revisando una pila de documentos. Siéntese, por favor, me indicó la silla frente al escritorio. Esmeralda se quedó de pie, claramente incómoda con la situación. Señor Salinas, comenzó Esmeralda, no entiendo por qué necesita hablar con mi madre. Ella no tiene nada que ver con la empresa. Ayer mismo le expliqué que... Señorita Mendoza, la interrumpió Salinas sin levantar la vista de los papeles, creo que hay algunas cosas que usted no entiende sobre esta transacción.
Abrió una carpeta y sacó varios documentos. Los reconocí inmediatamente, eran los contratos de inversión de los últimos 20 años, todos firmados por Inversiones del Bajío. Verá, continuó Salinas, ahora mirándome directamente, cuando decidí comprar esta empresa, hice mi tarea. Investigué todos los movimientos financieros, todas las inversiones, todos los préstamos. Y me encontré con algo interesante. Esmeralda se acercó al escritorio, frunciendo el ceño. ¿De qué está hablando? Salinas sonrió, pero no era una sonrisa amable. Su madre, señorita Mendoza, es la principal accionista de Constructora Mendoza. Usted me vendió 49% de la empresa ayer, pero el 51% restante pertenece a una empresa llamada Inversiones del Bajío, cuya propietaria es. Hizo una pausa dramática, Celia Mendoza, viuda de Hernández. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda me miró como si acabara de ver un fantasma. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin emitir sonido alguno. Eso es imposible, murmuró finalmente. Mi madre no tiene dinero para, ella vive de lo que le daba la empresa. En realidad, dije, hablando por primera vez desde que había entrado, nunca necesité el dinero de la empresa. Tengo mis propios ingresos. Salinas asintió, claramente disfrutando el momento. Según mis investigaciones, señora Mendoza, usted ha sido la principal financiera de esta empresa durante las últimas 2 décadas. Cada vez que la empresa necesitaba capital, aparecía Inversiones del Bajío. Cada vez que había crisis, aparecía usted con soluciones. Esmeralda se dejó caer en la silla del lado, pálida como un papel. No, no puede ser cierto. Mamá, dime que esto es una broma. La miré a los ojos, esos ojos verdes que había heredado de Pablo, ahora llenos de pánico y confusión. No es una broma, mija. Durante 20 años, he mantenido esta empresa a flote. Pablo me enseñó más de lo que tú crees sobre negocios. Pero ayer me dijiste que era una fracasada. No, la corregí suavemente, ayer tú me dijiste que era una fracasada. Yo simplemente no te contradije. Salinas se aclaró la garganta. Hay un problema adicional, señorita Mendoza. Dado que su madre es la accionista mayoritaria, la venta de ayer, técnicamente no es válida sin su autorización. Esmeralda se puso de pie de un salto. Eso es imposible. Yo soy la heredera. Mi padre me dejó la empresa. Su padre le dejó 49% de la empresa, expliqué calmadamente. El otro 51% lo compré yo con el seguro de vida de Pablo. Algo que tú nunca supiste porque nunca te interesaste en preguntar de dónde salía el dinero para mantener la empresa cuando tú no podías hacerlo sola. La realidad comenzó a asentarse en el rostro de Esmeralda. Durante 20 años había creído que era una empresaria exitosa, cuando en realidad había sido una marioneta financiada por la madre a la que despreciaba. Entonces, dijo Salinas, juntando los papeles, necesitamos renegociar este contrato. Ya no estoy comprando 49% de una empresa independiente. Estoy comprando acciones minoritarias de una empresa controlada por usted, señora Mendoza. Esmeralda se volteó hacia mí, y por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. Mamá, no puedes hacer esto. No puedes destruir todo lo que papá construyó. No voy a destruir nada, respondí, levantándome de mi silla. Pero tampoco voy a permitir que tú sigas destruyendo lo que tanto Pablo como yo construimos. ¿Qué quieres?, preguntó, y su voz sonaba pequeña, como cuando era niña y había hecho algo malo. Miré a Salinas, después a mi hija. Primero, quiero que entiendas exactamente en qué posición te encuentras. Ayer me humillaste delante de los empleados, me corriste de la empresa de mi esposo, y me mandaste a un asilo. Hoy descubres que esa empresa que vendiste por 5 millones vale realmente 20, y que yo soy quien tiene el poder de decisión. Esmeralda comenzó a temblar. ¿Vas a vengarte? No, mija, dije, caminando hacia la puerta. Voy a enseñarte lo que significa realmente dirigir una empresa. Y vamos a empezar desde abajo. Salí de la oficina dejando a Esmeralda con la devastadora realización de que había subestimado completamente a la mujer que la había criado. El juego apenas comenzaba. 3 días después, convoqué una junta extraordinaria. No en la oficina principal,
sino en la sala de conferencias que Pablo había diseñado para impresionar a los clientes más importantes. Mandé llamar a todos los empleados, desde los ingenieros hasta el personal de limpieza. También invité a Ricardo Salinas y, por supuesto, a Esmeralda. Llegué una hora antes, vestida con un traje gris perla que había comprado esa misma mañana, acompañado de un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Me senté en la cabecera de la mesa, en la silla que siempre había sido de Pablo, y esperé. Los empleados fueron llegando gradualmente, murmurando entre ellos, claramente confundidos por la situación. Roberto, el contador, se veía especialmente nervioso. María, la secretaria, me sonrió tímidamente cuando entró. Doña Carmen, la señora de la limpieza, me guiñó un ojo como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Salinas llegó puntualmente a las 10, acompañado de su abogado. Se sentó a mi derecha con una expresión de curiosidad genuina. Estaba claro que nunca había visto algo así en sus 30 años de negocios. Esmeralda fue la última en llegar, 5 minutos tarde. Se veía terrible. Había intentado maquillarse para ocultar las ojeras, pero no había podido disimular la hinchazón de haber llorado toda la noche. Se dirigió automáticamente hacia la cabecera opuesta de la mesa, donde solía sentarse durante las juntas, pero se detuvo cuando vio que ya estaba ocupada por uno de los ingenieros. «Buenos días, mija», le dije con una sonrisa. «Tu lugar está allá», señalé una silla al final de la mesa, la más alejada de mí. «Mi lugar», repitió, confundida. «Esta es mi empresa, mamá». «Mi lugar es». «Tu lugar», la interrumpí suavemente, «es donde yo decida que debe estar». ¿O ya se te olvidó quién tiene el 51% de las acciones? El silencio en la sala era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas. Algunos parecían estar disfrutando secretamente el espectáculo, especialmente aquellos que habían sido maltratados por Esmeralda durante años. Esmeralda caminó lentamente hacia la silla que le había asignado, sus tacones resonando en el silencio. Se sentó con la espalda rígida, tratando de mantener algo de dignidad. «Muy bien», comencé, mi voz firme pero calmada. «Supongo que se estarán preguntando por qué los convoqué a todos. Durante los últimos 3 días, he estado revisando los libros de la empresa con detalle. Y he encontrado algunas irregularidades». Abrí la carpeta que tenía frente a mí y saqué una pila de documentos. «Roberto, ¿podrías explicarnos por qué en los últimos 5 años hemos perdido el 40% de nuestros clientes regulares?» Roberto se puso pálido. «Bueno, señora Celia, ha sido un mercado difícil, la competencia». «¿La competencia?», lo interrumpí. ¿O será que hemos estado cobrando 20% más que nuestros competidores por el mismo trabajo? Esmeralda se removió incómoda en su silla. «Mamá, ¿esos precios reflejan la calidad de nuestro trabajo?» «¿Qué calidad, Esmeralda?» La miré directamente. El mes pasado, 3 clientes se quejaron porque los materiales que usamos eran de segunda calidad, pero les cobramos como si fueran de primera. ¿Eso es calidad? María levantó tímidamente la mano. «Señora Celia, si me permite, yo llevo el archivo de quejas. En los últimos 2 años hemos recibido 47 quejas formales, comparado con las 8 que recibíamos cuando don Pablo». «Gracias, María», la interrumpí antes de que pudiera terminar la comparación. No quería humillar a Esmeralda más de lo necesario. Todavía. «Ingeniero Martínez», me dirigí al jefe de obra más experimentado, «¿cuántos proyectos hemos terminado a tiempo en el último año?» El ingeniero, un hombre de unos 60 años que había trabajado con Pablo desde el principio, se aclaró la garganta. «Señora, de los 23 proyectos del año pasado, solo 7 se entregaron en la fecha prometida». «¿Y los otros 16? Retrasados entre 2 y 8 semanas. Esmeralda se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. ¿Van a culparme por los retrasos cuando tenemos que lidiar con proveedores poco confiables, clima impredecible, y cambios constantes en las regulaciones gubernamentales?» La miré con paciencia, como cuando era niña y trataba de justificar por qué no había hecho su tarea. «Siéntate, Esmeralda. No me hables como si fuera una niña. Entonces no actúes como una». El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Lentamente, Esmeralda se volvió a sentar, pero sus ojos brillaban con una mezcla de humillación y furia.
Como iba diciendo, continué, estos problemas tienen solución. Pero requieren cambios importantes en la forma en que operamos. Primero, vamos a reestructurar los precios para ser competitivos sin sacrificar nuestras ganancias. Segundo, vamos a implementar un sistema de control de calidad más estricto. Tercero, vamos a mejorar nuestra relación con proveedores y clientes. Salinas asintió con aprobación. Me parece una estrategia sólida. Hay una cuarta medida, continué, y es la más importante. Vamos a cambiar la estructura de liderazgo. Esmeralda se tensó visiblemente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú ya no vas a ser la directora general. Se puso de pie de un salto, esta vez con los puños cerrados. No puedes hacer eso. Esta empresa es mía por derecho. Esta empresa es mía por inversión, repliqué fríamente. Y como propietaria mayoritaria, puedo tomar las decisiones que considere necesarias para proteger mis intereses. ¿Y qué se supone que voy a hacer? ¿Quedarme sin trabajo? No, mi hija. Vas a trabajar. Pero vas a empezar desde abajo y vas a aprender lo que significa realmente dirigir una empresa. Me puse de pie y caminé hasta donde ella estaba. Vas a trabajar como asistente del ingeniero Martínez. Vas a aprender sobre construcción desde los cimientos. Vas a entender por qué se retrasan las obras, qué problemas enfrentan los trabajadores, cómo se manejan los materiales. Esto es humillante. No, Esmeralda. Humillante fue lo que tú me hiciste hace 3 días delante de toda esta gente. Esto es educativo. Me volteé hacia los empleados. El ingeniero Martínez será el nuevo director de operaciones. Roberto seguirá como contador, pero ahora reportará directamente conmigo. María, necesito que prepares un reporte de todos los clientes que hemos perdido en los últimos 5 años y las razones de su partida. Sí, señora Celia, respondió María con una sonrisa que no logró ocultar. ¿Y tú?, me preguntó Esmeralda, con la voz quebrada. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer lo que debía haber hecho hace 20 años, respondí, regresando a mi lugar en la cabecera de la mesa. Voy a dirigir esta empresa como Pablo habría querido que se dirigiera. Esmeralda me miró con una mezcla de incredulidad y algo que no había visto en años, respeto. Tenía miedo, sí, pero también se estaba dando cuenta de que la mujer que había criado no era la persona débil que había imaginado. La junta ha terminado, anuncié. Esmeralda, te veo mañana a las 7 de la mañana. El ingeniero Martínez te explicará cuáles serán tus responsabilidades. Mientras los empleados salían de la sala, algunos me ofrecieron sonrisas de aprobación que habían estado guardando durante años. Esmeralda fue la última en salir, deteniéndose en la puerta para mirarme una última vez. ¿Por qué, mamá?, preguntó en voz baja. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Porque esperaba que aprendiera sola, respondí honestamente. Pero hay cosas que solo se aprenden cuando no hay más remedio. El primer día de Esmeralda como asistente fue un desastre total. Llegó a las 7:15 de la mañana, 15 minutos tarde, con zapatos de tacón que se hundían en el lodo de la obra. El ingeniero Martínez la estaba esperando con un casco amarillo y un chaleco reflectante. Buenos días, Esmeralda, le dijo con una sonrisa que no logró ocultar su satisfacción. Después de años de recibir órdenes contradictorias y ser culpado por los errores de ella, finalmente podía enseñarle lo que realmente implicaba el trabajo de construcción. Yo llegué a la obra 1 hora después. Quería ver cómo se desarrollaba la situación, pero también tenía una reunión programada con los supervisores de otros proyectos. Durante 20 años había monitoreado esta empresa desde las sombras, ahora era tiempo de dirigirla abiertamente. Encontré a Esmeralda sentada en el suelo, quitándose tierra de los zapatos, con el rostro rojo de vergüenza y agotamiento. El ingeniero Martínez se acercó a mí con una expresión que mezclaba diversión con preocupación. Señora Celia, le pedí que revisara los cimientos del sector norte para que entendiera por qué tenemos retrasos allí. Se cayó 2 veces en el mismo hoyo. Miré a mi hija, recordando cuando tenía 5 años y se caía constantemente porque se negaba a amarrarse los zapatos. Algunos hábitos nunca cambian. ¿Aprendió algo?, le pregunté. Esmeralda me miró con ojos llenos de lágrimas de frustración. Aprendí que odio esto. Aprendí que prefiero estar en una oficina con aire acondicionado que aquí afuera sudando como un animal. Interesante, respondí.
¿Y qué crees que sintieron los trabajadores todos estos años cuando tú les gritabas por los retrasos desde tu oficina con aire acondicionado? No respondió, pero vi en sus ojos que estaba comenzando a entender. Los siguientes 2 meses fueron una lección brutal para Esmeralda. La hice rotar por todos los departamentos, trabajó con los albañiles, cargó materiales, revisó inventarios, atendió quejas de clientes. Cada día llegaba a casa más agotada y más silenciosa. Yo, mientras tanto, me dedicaba a reparar el daño que años de mala administración habían causado. Renegocié contratos con proveedores, ajusté precios para recuperar clientes perdidos, y implementé sistemas de control de calidad que Pablo habría estado orgulloso de ver. Las cosas marchaban bien hasta que Esmeralda decidió que había tenido suficiente. Un viernes por la tarde, después de una semana particularmente difícil en la que había tenido que disculparse personalmente con 3 clientes por errores del pasado, Esmeralda entró a mi oficina sin tocar la puerta. «Ya basta, mamá», declaró, dejándose caer en la silla frente a mi escritorio. «Esto no puede seguir así». Levanté la vista de los reportes financieros que estaba revisando. En 2 meses, habíamos recuperado 6 clientes importantes y las ganancias habían aumentado un 15%. «¿Qué es lo que no puede seguir así?» «Tu venganza», que explotó. «Sé que estás disfrutando esto, verme sufrir, verme fracasar en cada tarea que me das». «¿Venganza?» Dejé los papeles a un lado y la miré directamente. «Esmeralda, en estos 2 meses has aprendido más sobre esta empresa que en los 20 años anteriores. Pero no así. No como una empleada común». «¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo ser una empleada común?» Su silencio fue revelador. Después de años de sentirse superior a los trabajadores, de tratarlos como sirvientes, la idea de ser uno de ellos la aterrorizaba. «Mamá, soy tu hija. Soy la hija de Pablo Hernández. No puedo estar cargando sacos de cemento». «Tu padre cargó sacos de cemento», le recordé. Cuando empezó esta empresa, trabajaba 12 horas al día en obras ajenas para ahorrar dinero y comprar sus propios materiales. Eso era diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él lo hacía para construir algo. Yo ya tengo algo construido. No, mi hija. Tú tenías algo que otros construyeron para ti. Pablo construyó esta empresa. Yo la mantuve a flote. Tú solo la administraste mal. Esmeralda se puso de pie, temblando de rabia. No voy a seguir con esto. Renuncio. Perfecto, dije calmadamente. Acepto tu renuncia. Se quedó inmóvil, claramente esperando que la detuviera, que le suplicara que se quedara. ¿Acepta mi renuncia? Sí. Puedes irte cuando gustes. Tu finiquito estará listo el lunes. ¿Y qué se supone que voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? No lo sé, Esmeralda. Supongo que tendrás que buscar trabajo como cualquier persona normal. La realidad comenzó a asentarse en su rostro. Durante 42 años, nunca había tenido que buscar trabajo. Había pasado directamente de la universidad a dirigir la empresa de su padre. No tenía currículum, no tenía experiencia real, y después de 2 meses trabajando conmigo, toda la industria sabía que había perdido el control de la empresa familiar. Mamá, por favor. Por favor, ¿qué? No puedes hacerme esto. Yo no te estoy haciendo nada. Tú acabas de renunciar. Se sentó de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que no había visto en ella desde que era niña, vulnerabilidad genuina. ¿Qué quieres que haga?, preguntó en voz baja. Quiero que decidas quién quieres ser, respondí. ¿Quieres ser la mujer que cree que merece todo sin trabajar por ello? ¿O quieres ser la mujer que se gana el respeto trabajando duro? ¿Y si elijo la segunda opción? Entonces te doy una última oportunidad. Pero esta vez, las reglas son diferentes. ¿Qué reglas? Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la obra. Los trabajadores estaban terminando su turno, guardando herramientas, limpiando el área. Hombres y mujeres trabajadores que se ganaban el sustento honestamente. Vas a trabajar 6 meses más como asistente. Pero esta vez, cada viernes tendrás que presentarme un reporte de lo que aprendiste esa semana. No sobre construcción, sino sobre las personas que trabajan aquí.
quiero que entiendas que esta empresa no son solo números en un papel. ¿Y después de los 6 meses? Después evaluaremos si estás lista para más responsabilidades. ¿Y si no acepto? Entonces te vas. Sin finiquito generoso, sin recomendaciones, sin nada más que lo que hayas ganado honestamente en estos 2 meses. Esmeralda se quedó callada por un largo rato, mirando por la ventana a los trabajadores que durante años había considerado inferiores a ella. Está bien, dijo finalmente. Acepto tus condiciones. Una cosa más, agregué. A partir de ahora, me vas a hablar con respeto. No porque sea tu madre, sino porque soy tu jefa. Si vuelves a faltarme al respeto como lo hiciste hace 2 meses, no habrá segunda oportunidades. ¿Entendido, señora Celia? Esa noche, mientras revisaba los libros de la empresa en mi casa, sonreí por primera vez en mucho tiempo. No porque hubiera humillado a mi hija, sino porque finalmente había visto en sus ojos algo que había estado esperando durante décadas, la comprensión de que el respeto se gana, no se hereda. 8 meses después, me senté en mi oficina revisando el reporte anual más satisfactorio de mi vida. Constructora Mendoza había recuperado el 90% de los clientes perdidos, las ganancias habían aumentado un 45%, y por primera vez en años, habíamos terminado todos los proyectos a tiempo. Pero más importante que los números era el cambio que veía cada día en los pasillos de la empresa. Los empleados caminaban con la cabeza en alto, orgullosos de trabajar para una empresa que los respetaba. Ya no había gritos ni humillaciones. Ya no había decisiones arbitrarias que ignoraban la realidad del trabajo de construcción. Esmeralda tocó la puerta y entró con su reporte semanal. Se veía diferente. Los tacones habían sido reemplazados por zapatos cómodos, el maquillaje excesivo por un look más natural, y la actitud defensiva por una seguridad tranquila que nunca había tenido antes. Aquí tienes mi reporte de esta semana, señora Celia, dijo, colocando la carpeta en mi escritorio. Durante estos meses, había visto a mi hija transformarse lentamente de una jefa autoritaria en una verdadera líder. Había aprendido los nombres de todos los empleados, entendía sus problemas familiares, conocía las dificultades técnicas de cada proyecto. ¿Qué aprendiste esta semana?, le pregunté, como había hecho cada viernes durante 8 meses. Aprendí que don Raúl, el soldador, tiene 3 trabajos porque su esposa está enferma y necesita medicinas caras. Aprendí que María, la secretaria, llega 1 hora temprano todos los días porque usa transporte público y no quiere llegar tarde. Aprendí que el ingeniero Martínez podría haber ganado más dinero en otras empresas, pero se quedó aquí por lealtad a papá. Asentí. Estas eran las lecciones que ninguna escuela de negocios podía enseñar. ¿Y qué propones hacer con esa información? Propongo que implementemos un fondo de emergencias médicas para los empleados. Propongo que proporcionemos transporte para quienes viven lejos. Y propongo que reconozcamos la lealtad de empleados como el ingeniero Martínez con bonos por antigüedad. Sonreí. Esta era la hija que había esperado ver durante décadas. ¿Sabes cuánto costaría implementar todo eso? Sí. Calculé que necesitaríamos invertir aproximadamente 200,000 pesos anuales. Pero también calculé que esa inversión reduciría la rotación de personal en un 80% y aumentaría la productividad en un 15%. A largo plazo, sería rentable. Muy bien. Impleméntalo. Esmeralda parpadeó, sorprendida. ¿En serio? En serio. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quiero que tú te hagas cargo del programa. Que seas tú quien hable con los empleados, quien entienda sus necesidades, quien implemente las soluciones. ¿Eso significa qué? Eso significa que estás lista para más responsabilidades. A partir de lunes, serás la nueva directora de recursos humanos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había visto en estos meses. Eran lágrimas de orgullo, de satisfacción, de logro genuino. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por finalmente decidir crecer. Esa tarde, después de que todos se fueron, me quedé sola en la oficina contemplando el retrato de Pablo que colgaba en la pared. Era una foto que le habían tomado cuando inauguró el primer proyecto grande de la empresa, sonriendo con orgullo mientras sostenía el plano del edificio. Lo logramos, mi amor, le susurré al retrato. Nuestra hija finalmente entendió lo que tú trataste de enseñarle.
3 meses después, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo Salinas. Señora Mendoza, ¿podríamos reunirnos? Tengo una propuesta que podría interesarle. Nos encontramos en el mismo restaurante donde Pablo solía llevarme para celebrar los contratos importantes. Salinas llegó con una carpeta gruesa y una expresión seria. Quiero comprar el resto de sus acciones, anunció sin preámbulos. ¿Por qué? Porque en estos 11 meses, usted ha transformado Constructora Mendoza en la empresa de construcción más sólida de la región. Mi empresa necesita esa estabilidad, esa reputación. ¿Cuánto está ofreciendo? 30 millones de pesos por el 51% restante. Era una oferta generosa. 6 veces lo que Esmeralda había recibido por su parte. Pero no era el dinero lo que me interesaba. ¿Qué pasaría con los empleados? Mantendrían sus puestos. De hecho, queremos que Esmeralda siga como directora de recursos humanos. Ha demostrado ser excepcional en ese puesto. ¿Y el nombre de la empresa? Seguiría siendo Constructora Mendoza. Es una marca reconocida y respetada. Esa noche, llamé a Esmeralda a mi casa. Cocinamos juntas por primera vez en años, como solíamos hacer cuando ella era pequeña. Mientras preparábamos el mole que Pablo tanto amaba, le conté sobre la oferta de Salinas. ¿Vas a vender?, me preguntó, removiendo la salsa con cuidado. Estoy pensándolo. Tengo 67 años, mija. He cumplido lo que me propuse, salvar la empresa de tu padre y enseñarte lo que significa realmente el trabajo duro. ¿Y qué harías con el dinero? Había pensado en viajar. Tu papá y yo siempre quisimos conocer Europa, pero nunca tuvimos tiempo. También quiero establecer una beca para hijos de trabajadores de la construcción, en memoria de Pablo. Esmeralda dejó de remover y me miró con ojos brillantes. Creo que es una idea hermosa. Papá estaría orgulloso. ¿Y tú? ¿Estarías bien trabajando para Salinas? Estaría bien trabajando para cualquiera, porque ahora sé quién soy. Sé lo que valgo. Y sé que me lo he ganado. 2 semanas después, firmé el contrato de venta. 30 millones de pesos que representaban mucho más que dinero, representaban la culminación de 20 años de trabajo silencioso, de sacrificios ocultos, de amor disfrazado de disciplina. El día de mi último día oficial en la empresa, todos los empleados organizaron una pequeña fiesta de despedida. Don Raúl, el soldador, me regaló una pequeña escultura de metal que había hecho en su tiempo libre. María me dio un álbum de fotos de todos los proyectos exitosos de los últimos meses. Pero el regalo que más me conmovió fue el de Esmeralda. Era una carta manuscrita, la primera que me escribía desde que era niña. Mamá, decía la carta, durante años creí que papá era el fuerte de la familia y tú eras la que necesitaba protección. Ahora entiendo que tú fuiste quien nos protegió a todos. Fuiste quien mantuvo viva la empresa cuando yo no sabía cómo hacerlo. Fuiste quien me enseñó, aunque yo no quisiera aprender, lo que significa realmente el trabajo y el respeto. Gracias por amarme lo suficiente como para no permitir que me convirtiera en una persona de la que no pudiera estar orgullosa. Te amo, y por fin sé por qué papá se enamoró de ti. Esa noche, manejé por última vez el BMW hasta mi nueva casa, una hermosa residencia en las afueras de la ciudad que había comprado con parte del dinero de la venta. Era más pequeña que la casa donde habíamos vivido Pablo y yo, pero tenía un jardín perfecto para las rosas que siempre había querido plantar. Me senté en la terraza con una copa de vino, contemplando las estrellas. A los 67 años, finalmente era libre. Libre de fingir ser la viuda indefensa. Libre de ocultar mi inteligencia y mis logros. Libre de la carga de mantener a flote una empresa y una hija que no apreciaban mis sacrificios. Pero más importante que la libertad era la paz. La paz de saber que había cumplido la promesa que le hice a Pablo en su funeral, que cuidaría de su empresa y de su hija. Ambas estaban ahora en mejores manos que nunca. Esmeralda me visitaba todos los domingos, y por primera vez en décadas, nuestras conversaciones eran las de una madre y una hija que se respetaban mutuamente. Ya no había resentimientos ni malentendidos. Solo amor, comprensión, y la satisfacción de saber que habíamos encontrado nuestro camino de vuelta la una hacia la otra. El año pasado, cuando Esmeralda fue promovida a directora general de Constructora Mendoza, me llamó llorando de emoción. Mamá, lo logré. Lo logré por mí misma.
Sí, mija, le dije, sonriendo aunque no pudiera verme. Lo lograste por ti misma. Y tu papá y yo estamos muy orgullosos. Porque al final, esa había sido siempre mi verdadera inversión. No los millones de pesos que había puesto en empresas, sino los años de paciencia que había invertido en mi hija. Y finalmente, esa inversión había dado los mejores dividendos de mi vida.